Buenas tardes. Como me recuerdan o me recordarán, mi nombre es Guillermo Sevilla Gálvez, soy asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. Y el día de hoy vamos a continuar con el diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Como ustedes recordarán, la vez pasada vimos algunos conceptos preliminares, vimos sobre constitución y proceso, hablamos un poco de lo que era la constitución, lo que contiene la constitución, por qué es importante respetar y mantener la supremacía constitucional, porque como ustedes recuerdan, la constitución encarna pues o consagra derechos, principios y valores constitucionales referidos a la persona humana, ¿no? Pero todos en torno a un principio que era el de dignidad. Y el principio de dignidad es la piedra angular de todo esto, ¿no? Que significa que es de donde es la base que comprende otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, es por eso que es importante para el tema constitucional, ¿no? Y hablamos también del Tribunal Constitucional, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? El valor que cumple en la defensa de la supremacía constitucional, en la vigencia de la Constitución como norma suprema y en la defensa efectiva de los derechos fundamentales o constitucionales en instancia última, en instancia final. Por eso existen para la tutela, para la protección y para la restitución de derechos fundamentales y constitucionales, existen los denominados procesos constitucionales de la libertad. Entre ellos tenemos pues el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento, que de forma directa tutelan y protegen los derechos fundamentales. Pero también tenemos otros procesos constitucionales que defienden de forma objetiva la Constitución. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué procesos? El proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial, ¿no? Entonces, diríamos pues que los procesos constitucionales tienen como función o doble finalidad. De un lado, respetar la Constitución como norma suprema, ¿no? O sea, respetar la supremacía constitucional, porque en ella, como dijimos, ella contiene estos derechos fundamentales, ¿no? Pero a la vez también la otra finalidad de los procesos constitucionales es la tutela directa de los derechos fundamentales de todos nosotros, la persona humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? El individuo frente a la sociedad. Muy bien. Pero los procesos constitucionales, como todo proceso, tienen pues a su vez un instrumento escrito, ¿no? Que precisamente se utiliza para la defensa de estos derechos fundamentales o derechos constitucionales. ¿Y a qué nos referimos? En primer lugar, la Constitución, tantas veces mencionada, pero el instrumento en sí, el instrumento es el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y diríamos que el Perú es el único país que tiene un Código Procesal Constitucional, ¿no? Que reúne en su seno estos procesos constitucionales de la libertad. Procesos que además son mencionados en la Constitución Política del Estado, como queda dicho, ¿no? Y este Código Procesal Constitucional, como todo código, también encarna en su parte preliminar los denominados principios procesales, ¿no? Que es el pórtico hermenéutico, ¿no? Que ordena y sistematiza toda la legislación procesal que allí se recoge, ¿no?
A lo largo de la exposición, el día de hoy vamos a tocar lo que son los principios procesales, contenidos precisamente en el Código Procesal Constitucional. Muy bien. Y a la vez vamos a hacer un parangón, un paralelo o una comparación con algunos principios que también se encuentran en otros códigos. Diremos pues que la especial tutela que caracteriza los procesos constitucionales hace que estos principios cobren mucha relevancia y mucha importancia, ¿no? Diríamos más que en los procesos ordinarios, como son el proceso civil, el proceso penal, entre otros. Muy bien. ¿Qué más diremos al respecto, no? A ver, un segundito, por favor. Muy bien. Y se podría decir que estos principios son prescindibles, o podrían ser prescindibles en los procesos ordinarios. Pero en los procesos constitucionales la exigencia de su pleno cumplimiento es fundamental e ineludible. ¿Y qué conocemos por procesos ordinarios? Hemos dicho, ¿no? Los procesos civiles, penales, los procesos laborales, los procesos previsionales, entre otros. Muy bien. Contencioso administrativo también, ¿no? Es parte de los procesos ordinarios. Pero los procesos constitucionales, ya dijimos, son los instrumentos que sirven para el respeto de la supremacía constitucional y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, estos objetivos, pues, dotan a los principios procesales de una gran fuerza normativa, ¿no? Y que lo diferencia, pues, de los procesos ordinarios, donde la trascendencia de la aplicación de los principios es en menor grado, ¿no? Muy bien, disculpen, es urgente. ¿Y cuáles son estos principios que están contenidos en el Código Procesal Constitucional, que los invito a revisar? Muy bien. El primero de ellos es el principio de dirección judicial del proceso. Muy bien. El juez, ese gran personaje, por decirlo así, en estos procesos constitucionales de la libertad, ¿no? O es decir, ese gran director del proceso, ¿no? Y tiene un rol determinante en el proceso constitucional. Es una labor importante, relevante. Y no se limita, pues, a observar la mera actividad procesal de las partes. ¿Quiénes son las partes? Como ustedes saben, parte demandante y parte demandada en los procesos constitucionales, ¿no? Además, ¿cuál es la labor del juez constitucional? Que conoce, que dirige y que resuelve finalmente los denominados procesos constitucionales de la libertad. La labor del juez se encamina al resultado del proceso, incluso promueve a través de mandatos judiciales de obligatorio cumplimiento los actos procesales que sean necesarios para el impulso del proceso, ¿no? Además, ¿qué hace el juez? Esclarece los hechos. Todo ello, ¿en base a qué? En base a los elementos, a los insumos que les provean las partes. ¿Y la parte que le proveen? La parte del demandante, los hechos sucintos en su demanda, que deben ser claros, precisos, y los demandados, eventualmente, en su contestación la demanda también hechos, ¿no? El demandante tiene la carga de la imputación, de afectación de derechos fundamentales, y la otra parte, la parte demandada, la parte contraria, debe refutarlos. Pero el juez, al examinar, analizar esto también, el juez debe analizar y merituar, valorar pruebas.
Hay un error conceptual y que incluso muchos magistrados del Poder Judicial han incurrido en decir como dice el código, los procesos constitucionales carecen de etapa probatoria. Entonces podría alegre o ligeramente decirse que los procesos, que no se necesita pruebas para resolver los procesos constitucionales. En los procesos constitucionales, como todo proceso, son necesarias la actuación de pruebas, ¿no? Entonces los hechos que se invoquen deben ser probados. El demandante, ¿qué debe probar? Que los hechos que aleguen su demanda son ciertos, es decir, que se amenazó o se afectó derechos fundamentales. Y el demandado debe negar o contradecir esa imputación y decir, pues, por ejemplo, eventualmente que no vulneró o no amenazó derechos fundamentales. Pero estos dichos deben ser acreditados, deben ser probados. Pero el juez no puede limitarse solamente en su actuación a valorar estas pruebas, ¿no? Si estas pruebas de ambas partes, o si son escasas las pruebas, no le causan convicción, el juez tiene que recabar las pruebas que sean necesarias y pertinentes para resolver la controversia constitucional. Entonces, el juez en esta labor de esclarecimiento de hechos, para dilucidar la controversia constitucional, debe incluso dejar de ser un juez de escritorio, como dijo alguien por ahí, ¿no? Sino que incluso eventualmente podría constituirse en el lugar de los hechos. Por ejemplo, en el habeas corpus, como vamos a ver más adelante, el juez, si ante el juez penal, que se convierte en juez constitucional, cuando se le pone en su conocimiento la afectación de la libertad personal de una persona, este juez podría, pues, apersonarse, o debería, mejor dicho, tiene la obligación de apersonarse donde se encuentre el detenido, ya sea en una comisaría, una delegación, un cuartel, etcétera, ¿no? Entrevistarse con el jefe de esa delegación o de ese cuartel, entrevistarse o preguntar o interrogar también al detenido, saber las causas de su detención, ver los documentos pertinentes, ver las condiciones de reclusión y por qué ha sido detenido, en flagrancia, por mandato judicial, cuánto tiempo está detenido, se le está maltratando psicológica y físicamente, todo eso debe el juez, e incluso podría disponer que intervenga el Ministerio Público, ¿no? Eventualmente para investigar esa detención, ¿no? Paralelamente a su labor de restitución de la libertad. Y si comprueba que esa limitación o restricción de libertad es abusiva, arbitraria, ilegal, puede ordenar la inmediata libertad del detenido, ¿no? Entonces, este juez activo, activista, debe salir de su despacho, de su escritorio y constituirse en el lugar de la detención para averiguar, para indagar si esa detención es justificada o no, o es arbitraria. Muy bien, ¿no? Entonces, esa es parte del juez activista, ¿no? El juez, entonces, además de recabar las pruebas o de solicitar pruebas a terceros que no sean los demandantes, ya sean personas naturales, personas jurídicas de derecho público, de derecho privado, o constituirse en el lugar de los hechos, como queda dicho, o realizar una inspección judicial, este juez, con todo ello, se va a formar una convicción respecto a la controversia constitucional que se denuncia ante su despacho. Muy bien. Entonces, el juez premunido de los hechos, premunido de las pruebas, puede resolver recién, ¿no? Puede resolver, muy bien, ¿no? Luego de que se ha formado una convicción de todo ello. Y en tal virtud el juez dará una solución al conflicto de intereses de relevancia constitucional que fue puesta en su conocimiento, o que fue puesto en su conocimiento. Muy bien. Entonces el juez tiene el poder, tiene la facultad, pero a la vez la obligación y el deber de controlar razonablemente la actividad de las partes y promueve la consecución de los fines del proceso de manera eficaz y pronta. Como ustedes saben,
como ya se ha dicho, la finalidad de los procesos constitucionales es de reponer o de restituir los derechos fundamentales constitucionales amenazados o vulnerados de manera no solamente célere, rápida, sino eficaz, eficiente, para que el derecho constitucional o los derechos constitucionales alegados en la demanda no se tornen en irreparables. Entonces, por la especial naturaleza de la labor tuitiva o garantista del juez constitucional, debe resolver lo más pronto los conflictos de intereses de relevancia constitucional para que la afectación cese, para que no se torne irreparable, cese a la brevedad posible. Muy bien, entonces esa es la labor del juez constitucional. Además, el juez constitucional, creemos, tiene una sensibilidad especial, ¿no? El juez está imbuido, o debería estar imbuido, de lo que es el denominado sentimiento constitucional, ¿no? Especial sensibilidad hacia las partes. No olvidemos, pues, sobre todo la parte que alega la afectación o la amenaza de afectación de un derecho fundamental. No olvidemos, pues, que detrás de un documento, de una alegación o de una demanda o de actuados está la persona humana, está una familia comprendida también. Entonces, el juez tiene que darle celeridad, pero es celeridad de forma eficiente. Es preocupante, por ejemplo, lo digo con todo cariño y con toda humildad y con toda certeza, que a veces los jueces constitucionales que resuelven causas lo hacen con poco conocimiento del tema constitucional, y entonces resuelven las causas como si se tratara de procesos ordinarios. Entonces, esa preocupación es latente. Entonces, es necesario que el juez también se capacite, que el juez se capacite constantemente en temas constitucionales y en temas procesales constitucionales. Muy bien. ¿Y qué más le corresponde al juez, señores? Al juez le corresponde detectar y desvirtuar aquella conducta producto del ritualismo de formas. Ajá, ¿qué significa ritualismo de forma grave? Como ustedes saben, a veces los abogados o las personas que tenemos este quehacer jurídico, muchas veces nos vamos más por la forma que por el fondo, más, por ejemplo, por los estilos jurídicos, ¿no? En fin, por el ritual. Entonces, si algo formal no sirve o no es útil o no es necesario para resolver la controversia constitucional, debe ser dejada de lado, ¿sí? Y en aras de la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la supremacía normativa de la Constitución, ¿no? Entonces, ahora, si este ritualismo, o esta formalidad, mejor dicho, perdón, es necesaria para la consecución de los fines antes descritos, bueno, bienvenida sea, ¿no? Muy bien, este es el primer principio, el principio de la dirección judicial del proceso, ¿no? Y del juez activista. Es más, si, como dijimos en la clase pasada, el juez tiene que ser un juez creador también para resolver la controversia. Por ejemplo, se alega un derecho que no está en la Constitución, un derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho al agua, que antes no estaba, ¿no? O el derecho al plazo razonable, ¿no? O el derecho a decidir prestar voluntariamente el servicio militar obligatorio, no está en la Constitución. Está, por ejemplo, el plazo razonable en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O tenemos, por ejemplo, el tema del a prestar voluntariamente el servicio militar obligatorio, ¿no? Y no ser obligado a ello, ¿no? Yo sé que esto es un tema debatible, discutible, en fin. Ello no está en la Constitución. ¿A dónde debemos remitirnos? A las normas del bloque de constitucionalidad, hemos dicho, ¿no? Internas, jurisprudencia interna, normas positivas internas, leyes, reglamentos, códigos, etcétera, que no sean la Constitución. Y externamente a la doctrina jurisprudencial de los instrumentos internacionales, ¿no? En virtud del denominado control de convencionalidad, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, importante. Entonces, el juez, si no encuentra en la Constitución o normas internas
o jurisprudencia interna, la respuesta o el insumo para resolver la controversia constitucional, el juez, ¿qué debe hacer? Debe remitirse a esos fallos o a esa doctrina o a las opiniones de la Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional, entre otros, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Revisar su jurisprudencia. El juez tiene que ser acucioso, tiene que revisar jurisprudencia, tiene que revisar fallos, no solamente de cortes o de tribunales constitucionales extranjeros, sino también de diversa índole, ¿no? Para encontrar la respuesta o la solución a estos conflictos de intereses de relevancia constitucional. Muy bien. Entonces ya saben, juez activista, juez creador, solucionador de conflictos constitucionales. ¿Qué otro principio contiene el Código Procesal Constitucional, señores? Principio de la gratuidad en la administración de justicia, ¿no? El proceso constitucional, a diferencia del proceso civil, que como dijimos la vez pasada, es un proceso donde se ven temas relativos a, de un lado, patrimoniales o derechos disponibles. El proceso constitucional ve derechos indisponibles, ¿no? Derechos fundamentales. Conoce derechos fundamentales, su objeto es la protección o la restitución al estado anterior de una afectación de un derecho fundamental. Muy bien. Entonces, el TC ha dicho que los procesos constitucionales son gratuitos. Y ustedes dirán, ¿por qué gratuitos? ¿Por qué no se paga tasas judiciales o aranceles judiciales? Para efectos de la administración de justicia, ¿no? Es decir, que ni en sede judicial, cuando se conoce un amparo de habeas corpus, ni en sede del Tribunal Constitucional se paga arancel alguno, no tasa alguna. Muy bien. ¿Y por qué no se paga? Porque por lo general es para proteger la economía de aquellas personas de escasos recursos, ¿no? Por ejemplo, pues se puede presumir que muchos de los demandantes son personas de escasos recursos, pero a la vez que sean personas de escasos recursos, imagínense, ¿no? Alguien que se le está afectando gravemente un derecho fundamental como la libertad, la vida, en fin, o derechos económicos, ¿no? O derechos laborales, ¿no? Y encima se le cargue un arancel, una tasa judicial por ofrecimiento de pruebas, por cédulas de notificación, por recurso de apelación, entre otros. Sería como agravarle su situación económica, ¿no? Más de la, además de la gravedad que ella sufre con la afectación o con la amenaza de afectación de un derecho fundamental. Muy bien. Pero también esta gratuidad se ha extendido a la parte contraria en un proceso. Es decir, que la gratuidad no solamente es para el demandante, sino también para el demandado. Y no interesa que se trate de personas jurídicas, de derecho público, de derecho privado. También están exoneradas del pago de la tasa judicial, arancel judicial, entre otros conceptos, ¿no? Muy bien. A ver, la gratuidad tiene alcances generales que se ha determinado o predeterminado legislativamente, ¿no? En atención, pues, ¿a qué? A la trascendental entidad o relevancia de los bienes jurídicos que protege los procesos constitucionales antes mencionados, ¿no? Entonces, la relevancia, la importancia de estos hace que exista la gratuidad. Muy bien. Y los derechos fundamentales, pues, o la restitución de los derechos fundamentales que se alega en una demanda, no solamente interesa al interés subjetivo del demandante o de quien busca su defensa o protección o restitución, sino también interesa al orden público constitucional, ¿no? Es decir, pues, como proceso constitucional, al resolver una controversia constitucional, resuelve un conflicto de intereses que afecta o tiene trascendencia al orden constitucional, ¿no?, general, ¿no?
y establece incluso la paz social, igual que otros procesos, ¿no? Y el artículo 16, el inciso 16, perdón, del 139 de la Constitución establece dicho principio, que es la concretización del principio de igualdad en el ámbito de la administración de justicia, ¿no? Es decir, que ambas partes luchen o debatan o sostengan su controversia en igualdad de condiciones, ¿no? Igualdad de condiciones, ¿no? Muy bien. Y la gratuidad de la Administración de Justicia, señores, también ha sido desarrollada por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley 26.846, según la cual se encuentran exonerados de pago de tasas o aranceles judiciales los litigantes a quienes se les ha concedido auxilio judicial, ¿no? También regulado en el artículo 139 del Código Procesal Constitucional, según lo ha reconocido la sentencia del Tribunal Constitucional 1607-2002-PA, o sea, proceso de amparo / Tribunal Constitucional. Entonces, el auxilio judicial se extiende a los demandantes o a los litigantes en los procesos constitucionales. Bueno, ya acabamos de explicar el segundo principio constitucional. Ahora nos vamos al principio de economía procesal, muy similar al que existe en el proceso civil, ¿no? ¿Sí? Este es un principio que se encuentra subyacente en todos los procesos judiciales modernos y que se reduce ¿a qué? A que debe tratarse de obtenerse el mayor resultado posible con el mínimo de empleo de actividad procesal. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué se entiende por economía procesal? Que se obtengan mejores resultados en el campo, por ejemplo, constitucional, en materia de la resolución de conflictos de relevancia constitucional, mayores resultados con el empleo de menos recursos, o que los recursos se empleen de forma eficaz y eficiente. Recursos logísticos, humanos, ¿qué más tenemos? Tiempo, ¿sí? ¿No? La celeridad también es característica de los procesos constitucionales de la libertad, ¿no? Entonces, que los recursos del Estado sirvan para resolver la controversia constitucional de forma eficaz, eficiente, célere, y que para que los derechos fundamentales invocados en la demanda no se tornen irreparables, ¿no? Entonces, aquí también se concretiza estos fines de los procesos constitucionales, ¿no? Muy bien. ¿Y en aras de qué? En aras de los fines constitucionales antes señalados, que son el garantizar la primacía o la supremacía de la Constitución como norma fundamental y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales o derechos constitucionales, ¿no? Y además, los principios constitucionales no deben contener una serie de ritualismos procesales que afecten los fines que contienen o antes señalados con dilaciones innecesarias, ¿no? La dilación debe ser desterrada, descartada, ¿no? Es por eso, retomando el tema de la estación probatoria, que en los procesos constitucionales no existe audiencia de pruebas. Cuando se habla de la carencia de una estación probatoria en el proceso constitucional, se está refiriendo a la ausencia de la audiencia de pruebas, porque el proceso constitucional debe ser célere, rápido, ¿no? Sin mayores demoras, dilaciones, ¿no? Y el juez también debe desterrar, debe descartar de plano las dilaciones que algunas de las partes, en especial el demandado, pudiera incurrir, ¿no? Para la demora injustificada e innecesaria de los procesos constitucionales de la libertad.
El TC ha desarrollado este principio, ¿no?, en la mayoría de casos para fundamentar su decisión de entrar para examinar el fondo del asunto, ¿no? Por ejemplo, hay resoluciones en el Poder Judicial, y esto lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos los procesos constitucionales que tutelan derechos fundamentales, como por ejemplo, habeas corpus y amparo. El tribunal, cuando ha visto que en sede judicial, como ustedes saben, en nuestro sistema compartido de justicia constitucional, el amparo o el habeas corpus se ve primero necesariamente en el Poder Judicial, ¿sí? Y si en doble instancia te declaran infundada o improcedente una demanda, puede acudirse al Tribunal Constitucional vía el recurso de agravio constitucional. Muy bien. Ya hemos dicho dos requisitos para el recurso de agravio constitucional, ¿no? Que la demanda en segunda instancia, es decir, por la Sala Constitucional, haya sido declarada infundada o improcedente y que se interponga dentro de los 10 días hábiles siguientes al partir siguientes desde la fecha en que se notificó la sentencia de segunda instancia. Muy bien. Pero resulta pues que el Poder Judicial en doble instancia, es decir, en primera y segunda instancia, declaró la improcedencia liminar de una demanda, es decir, que el Poder Judicial, por ejemplo, si un amparo declaró improcedencia liminar en primera instancia y en segunda instancia fue confirmada la improcedencia liminar, nunca se admitió a trámite la demanda constitucional de amparo, no se notificó a los emplazados, no se realizó una sumaria investigación, no se admitió pruebas, ni se solicitó pruebas, es decir, se rechazó en primera instancia, se rechazó, o sea, nunca hubo proceso, y eso llega al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. El TC no ha revocado esta improcedencia liminar, ¿no? Es decir, no ha devuelto los actuados al Poder Judicial para que admita trámite la demanda y realice una sumaria investigación para que se determine si se afectó o no los derechos fundamentales. El TC, ¿qué ha hecho? El TC ha dictado una sentencia sobre el fondo de la controversia, ¿no? Entonces, pero notificándole a los demandados a efectos de no vulnerarse su derecho de defensa. Es decir, el TC directamente ha notificado al demandado que nunca fue emplazado, que contra él no se le puso en conocimiento la demanda ni los recaudos, para que conteste la demanda, ¿no? Para que la absuelva, y notificados, se le da un plazo de 5 días, y notificados puede resolver el fondo de la controversia y no devolviendo los actuados al Poder Judicial, pero en casos muy especiales, cuando el derecho invocado corre el riesgo de ser o de tornarse irreparable, ¿no? Es decir, o cuando pues el caso lo amerita de resolverse de forma pronta, eficaz, antes de que el derecho o la afectación cese o se torne irreparable. Entonces, en virtud de esta labor excepcional la ha hecho el Tribunal Constitucional. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando desarrollemos los procesos constitucionales de la libertad. Muy bien, cuando desarrollamos los 4 procesos: habeas corpus, amparo, habeas y cumplimiento, ¿no? En la primera clase, cuando veamos el habeas corpus, vamos a señalar o vamos a dar el esquema del trámite de los procesos constitucionales. Muy bien. ¿Qué otro principio tenemos que lo establece el Código Procesal Constitucional? El principio de inmediación. Similar al principio que también está contenido en el Código Procesal Penal, en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué significa esto? O este principio: que las audiencias y los actos procesales demás deben ser realizados ante el juez. Mejor dicho, presupone que el juez es ante quien debe prestarse una declaración. Y esta función, por ejemplo, no debe ser delegada, ¿no?, a nadie. Ahora, si hablamos de audiencias en segunda instancia, cuando en virtud del recurso de apelación en el Poder Judicial, un colegiado o una sala constitucional conoce en grado de apelación, pues,
una demanda constitucional, ¿no? Entonces, las partes en la vista de la causa deben informar ante el colegiado, ante los jueces constitucionales. Lo mismo sucede en el Tribunal Constitucional, ¿no? Ante la programación de la vista de la causa, los jueces constitucionales del Tribunal Constitucional deben escuchar lo que dicen las partes. Muy bien. Y no olvidemos que el juez es de forma exclusiva y excluyente el que conduce el proceso directamente, ¿no? Es el director del proceso y es quien además está facultado para resolver o definir la incertidumbre jurídica constitucional. Entonces, para ello es necesario que el juez tenga un mayor contacto con las partes procesales, parte demandante, parte demandada, ¿no? Mirarlos. El juez constitucional, al igual que el juez penal, debe mirar a las partes y de ahí se va a desprender si dicen o no la verdad, ¿no? Mirarle sus rostros. El juez es un poco psicólogo, ¿no? Verificar si dicen o no la verdad o si están mintiendo, están exagerando en sí. Pero además los jueces no solamente tienen que tener contacto con las partes del proceso, sino también con los elementos materiales del proceso, con las pruebas, por ejemplo, ¿no? Ustedes recuerdan que hace unos minutos yo le dije que el juez, por ejemplo, el juez de habeas corpus, tiene que constituirse en el lugar donde se encuentra el detenido, ¿no? En la delegación policial. Entonces, el juez va a entrevistarse, hemos dicho, con el detenido o va a interrogar al detenido y al jefe de la detención, ¿no? De la delegación, perdón. Va a ver las condiciones de detención. Entonces, este juez va a tener contacto con el afectado directamente de su derecho fundamental y con quien presuntamente él afectó su derecho. Va a tener contacto con el lugar donde se encuentra detenido, ¿no? Va a acceder a los documentos de la detención, a los oficios, en fin, ¿no? A las actas o documentos del arresto, ¿no? Entonces, el juez es el que tiene más contacto para resolver esa incertidumbre constitucional, ¿no? De ese momento, que es la afectación de la libertad personal de una persona. Entonces, el juez tiene contacto directo, ¿no? Incluso el juez en otro proceso, cuando hace una inspección judicial, un juez constitucional va a ir al lugar de los hechos, ¿no? Si se alega la afectación del derecho a la libertad de tránsito, va a tomar nota con su secretario, va a levantar un acta y va a ver si se restringió o no el acceso al domicilio, por ejemplo, ¿no? Por vías públicas, por vías privadas. Entonces, el juez va a verificar todo eso, va a tomar nota en un acta y esa acta va a servir como un elemento probatorio al momento de resolver la demanda constitucional o la controversia constitucional. Entonces, el juez tiene que tener un contacto directo con los elementos humanos, los elementos materiales del litigio constitucional. Muy bien. Entonces, el juez, en virtud de ello, pues, va a valorar los medios probatorios que le son puestos en su conocimiento o que los recabe o él mismo los constate. Muy bien. Es decir, según el TC, el juez constitucional debe tener mayor contacto con los elementos subjetivos, con las personas, con los intervinientes en el proceso, con las partes procesales y con los elementos objetivos, documentos, lugares, entre otros medios probatorios, ¿no? Que conforman el expediente judicial o son parte del proceso, ¿no? Para tener una aproximación exacta y certera de estos elementos. Muy bien. Esto es en lo que respecta al principio de inmediación. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, señores? Principio de socialización del proceso. ¿Y qué significa el principio de socialización del proceso? Muy bien. Es una postura axiológica, valorativa,
que aspira a la democratización del proceso a fin de que los litigantes tengan las mismas condiciones entre ellos, es decir, que tengan las mismas oportunidades en el proceso. Guarda relación con el principio de igualdad, ¿no? ¿Sí? Con la igualdad. Entonces, que las partes, ya sea demandante y demandado, tengan las mismas oportunidades y las mismas condiciones, que actúen en igualdad, ¿no? Que tengan las mismas oportunidades para el ejercicio de su defensa, ¿no? Su defensa efectiva. Es decir, que el demandante pueda libremente y con todas las garantías defender su postura, su posición, su pretensión constitucional, y el demandado tenga la misma posibilidad de defender esa postura o posición constitucional. Muy bien. No debe haber procedimientos privilegiados, o sea, en el proceso constitucional no debe haber privilegios para ninguna de las partes al interior del mismo, ¿no? No debe haber parcialización por parte del juez. Pese a que el demandado, como muchas veces sucede en los procesos constitucionales, sea el Estado, o las autoridades del Estado, o los funcionarios del Estado. No deben tener mayores prerrogativas o mayores beneficios que los particulares. ¿Y cuál es el deber del juez constitucional dentro de estos procesos constitucionales? ¿Cuál es el deber? El deber del juez es de evitar las desigualdades materiales entre las partes que impidan la consecución de una decisión constitucional, ¿no? Es decir, que se impida el resolver la controversia constitucional de manera justa, ¿no? Muy bien. Esto es en lo que atañe al principio de socialización del proceso. ¿Y qué otro principio más tenemos? El impulso procesal de oficio. El artículo 3 del título preliminar, como ustedes saben, pues los principios se encuentran en el título preliminar del Código Procesal Constitucional, no cabe duda, ¿no? Y el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, en su segundo párrafo, nos habla de el juez y el Tribunal Constitucional, que tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, ¿no? Salvo en los casos expresamente señalados en el Código. Es decir, si una parte demandante alega la afectación o la vulneración de sus derechos fundamentales o la amenaza de ellos, el juez debe resolver esa afectación. No cabe el abandono acá, ¿no? Sí cabe el desistimiento. O sea, en el proceso constitucional no existe el abandono, como podría existirlo en el proceso ordinario civil, pero sí el desistimiento. Y el desistimiento del demandante debe constar en acta, firma y huella digital. Puede desistirse de su pretensión constitucional, pero los procesos constitucionales no caen en abandono. Muy bien. Y este principio es una especie de subprincipio del principio de dirección judicial del proceso, ¿no? Y cómo se manifiesta en las facultades que el Código le otorga al juez, operador e intérprete de la norma constitucional, para que este juez conduzca y haga avanzar autónomamente el proceso sin que las partes tengan intervención, a fin de conseguir sus fines, ¿no? Es decir, el juez se le pone con conocimiento la controversia o la pretensión constitucional. El juez debe coadyuvar o realizar todos esos actos procesales a fin de dilucidar o resolver
la controversia constitucional y restituir los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. El juez constitucional tiene una obligación. ¿Y cuál es esta obligación? Continuar el proceso a través de la ejecución de aquellos todos actos que lo conduzcan a prestar pues la tutela jurisdiccional a los justiciables, en especial al demandante, ¿no? Entonces, repetimos, en el proceso constitucional no cabe el abandono. El juez tiene que llevar el proceso hasta su finalización, hasta su conclusión. Sí cabe el desistimiento previa constancia en autos. Muy bien, esto es en lo que respecta al impulso procesal de oficio de los procesos constitucionales de la libertad. ¿Qué otros principios se vienen más adelante? La adecuación de las formalidades del proceso al logro de los fines de los procesos constitucionales o principio de elasticidad. Ustedes han escuchado seguramente hablar qué es el principio de esta elasticidad. Y el cuarto párrafo del artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente: el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Quiere decir que las formalidades o los trámites o los requisitos que establece el código deben servir única y exclusivamente para conseguir los fines que caracterizan a los procesos constitucionales. Y hemos dicho, velar por la vigencia de la Constitución como norma suprema y la defensa de los derechos fundamentales o constitucionales. Son dos grandes objetivos. Muy bien. Y las exigencias que requiere el Código no deben afectar a los fines mismos que persiguen los procesos constitucionales. Es decir, no se deben preferir o dar preponderancia a los requisitos formales, enervando la esencialidad y la eficacia que aspira el proceso constitucional. Es decir, los ritualismos, lo mismo que dijimos antes, formalismos excesivos, innecesarios, irrelevantes. Pero esto no significa, señores, que dejemos de lado los requisitos o los trámites o las formalidades necesarias que establece el código. Por ejemplo, una demanda de amparo debe contar con la firma de abogado, defensa cautiva. Pero frente al habeas corpus, el habeas corpus es el más informal de los procesos constitucionales. ¿Por qué? ¿Por qué el habeas corpus es el más informal? Porque la labor del habeas corpus es la restitución efectiva, eficaz, pronta, rápida, célere de la libertad personal. Un bien muy preciado, muy importante, antes de que ese bien pueda tornarse irreparable, ¿no? O haya cesado la agresión, ¿no? Y por ejemplo, si alguien que está detenido no se le restituye, alguien detenido arbitraria injustamente, pues la privación de libertad en estas condiciones por sí misma es grave, pero además de ello puede sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes, tortura, vejaciones, violaciones, etc. Desaparición y muerte. Entonces, el habeas corpus es diría yo, a mi modesto entender y criterio, es el más sensible, más importante de los procesos constitucionales, ¿no? Y dotarle de ritualismos, formalismos que caracterizarían o formalidades excesivas o quizás necesarias que caracterizan a los procesos ordinarios serían innecesarios y serían un obstáculo para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales de la libertad. Muy bien. Pero el TC, ¿qué más ha dicho?
La imposición hecha a la jurisdicción ordinaria y constitucional de exigir el cumplimiento de formalidades o formalismos, solo si con ello se logra una mejor protección de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, los formalismos, si coadyuvan o contribuyen a la mejor protección de los derechos fundamentales, bienvenido sea. ¿Sí? Contrario sensus deben ser desterrados o descartados. Muy bien. Por el contrario, pues si tal exigencia comporta la desprotección de los derechos, o sea, la exigencia de los formalismos, ¿no? Y con ello se desprotege derechos y por ende su vulneración se tornaría irreparable, entonces las formalidades deben adecuarse o, de ser el caso, prescindirse de ellas, ¿no? Muy bien. O sea, prescindirse. Entonces, los procesos constitucionales son elásticos, hasta cierto modo informales, muy informalistas, ¿no? O tienen una tramitación, digamos, quizás con menos exigencias y con menos requisitos que los procesos ordinarios, como el proceso civil, por ejemplo. Muy bien. Y mediante este principio se exige que el juez adecue las formalidades que pueden exigirse en el proceso constitucional a la consecución de los fines constitucionales. Ya hemos dicho, o tantas veces dicho, asegurar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales o constitucionales. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro principio tenemos? La continuidad del proceso frente a la duda de su conclusión. Ajá. ¿Y quién nos habla o qué artículo nos habla de este principio? Esto lo encontramos pues en el cuarto párrafo del artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece lo siguiente: cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el TC declararán su continuidad. Es decir, por ejemplo, de la demanda, de los actuados y de las pruebas, hay duda de que realmente se habría producido la afectación de un derecho fundamental. Hay duda, ¿no? Entonces el operador o el juez constitucional tiene la duda, ¿no? No está seguro que se haya afectado, pero tampoco está seguro de que no exista afectación. Y en estos casos, ¿qué debe ser la judicatura constitucional? En estos casos, frente a esta duda, de decidirse por la continuación del proceso hasta su conclusión con una sentencia donde se declarará fundada o infundada una demanda. Pero para esto el juez constitucional, para establecer o esclarecer los hechos y superar la duda, debe seguir investigando, seguir indagando, ¿no? Entonces, cursar los oficios correspondientes o de oficio en virtud del artículo 9 del Código Procesal Constitucional, recabar los medios probatorios correspondientes, ¿no? Entonces, el juez debe agotar la sumaria investigación, hacer un gran esfuerzo, el juez constitucional, para resolver esta controversia constitucional y dilucidarla y de establecer si se vulneró o no vulneró derechos fundamentales. Muchas veces, lamentablemente, el Poder Judicial, lo digo con mucho afecto, no realiza una sumaria investigación, no agota una investigación, indagación de los hechos, y va al TC, y en el TC se aprecia eso, ¿no? Entonces el TC mismo, de oficio o a pedido de parte, solicita aquellas pruebas para formarse una convicción, ¿no? Un pedido de informe correspondiente, cosa que no lo ha hecho el Poder Judicial, no obstante tener más elementos para hacerlo, ¿no? Muy bien, es una crítica fraterna. Muy bien.
Por eso que en caso de duda, el juez prefiere la continuidad del proceso, ¿no? Dicho principio o el presente principio formula positivamente en el principio pro hominis, libertatis, como criterio de interpretación de los derechos fundamentales, ¿no? Principio en favor de la libertad de los seres humanos, ¿no? Que sustenta este principio constitucional. Muy bien. El TC, ¿qué más ha dicho al respecto, no? La imposición hecha a los jueces constitucionales de interpretar los requisitos y presupuestos procesales de los procesos constitucionales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, ¿no? Con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuidad del proceso y no por su extensión, ¿no? Y no por su conclusión, mejor dicho, perdón. Hay un pequeño error. Muy bien. Entonces, esto es en virtud del principio pro actione, ¿no? Pro actione. Sustenta el pro actione o la continuidad del proceso frente a la duda de su conclusión. Muy bien. ¿Qué otro principio? Tenemos dos en uno. Dos principios en uno. Suplencia de queja deficiente y iura nubi curia. Muy bien. ¿Estamos terminando? Bueno, más o menos. Sí. Dentro de los poderes que tiene el juez constitucional a la hora de dar trámite y decidir en el seno de un proceso constitucional, se encuentra de modo muy especial lo siguiente, señores. Muy bien. El de suplir las deficiencias formales en que hubiera incurrido el demandante a la hora de interponer la demanda, suplencia de queja deficiente o al momento de calificar correctamente el acto lesivo según el derecho fundamental que se hubiese vulnerado iura nubi curia. Son dos partes. Vamos a explicarlas una por una. Por ejemplo, como ustedes saben, en virtud del informalismo o del principio de elasticidad que caracterizan a los procesos constitucionales de las partes, no se le exige esa misma, al momento de interponer su demanda, no se le exige esa misma rigurosidad o exquisitez o formalidad de un proceso ordinario, ¿no? De un proceso civil ordinario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí es necesario? Una relación sucinta y clara de los hechos. Por ejemplo, y el más informal es el proceso de habeas corpus, hemos dicho, ¿no? Lo que se requiere muchas veces, y eso sí es un error, y de todas maneras pretendo que se corrija, los abogados, los colegas, ilustres colegas, muchas veces hay errores al momento de redactar una demanda, ¿no? Entonces una demanda a veces es muy ampulosa, es muy amplia, muchas veces una demanda es amplia, dice mucho y no dicen nada, o es poco lo rescatable, es un tema, o a veces confunden hechos con fundamentación jurídica, ¿no? Y esas deficiencias no determinarían en principio su inadmisibilidad, ¿no? O su rechazo, o su declaración de improcedencia, sino que la labor del juez constitucional la labor en defensa en su deber de restituir derechos fundamentales, el juez tiene que saber interpretar lo que dice el demandante en su demanda, extraer el espíritu, qué es lo que contiene, qué es lo que en esencia importa, qué afectación es la que se traduce o está contenida en esa demanda, de repente no bien redactada o deficientemente redactada. En un habeas corpus, por ejemplo, no se exige, lo vamos a ver más adelante, la firma del demandante ni la firma del demandado. Muy bien. Entonces, incluso en una demanda de habeas corpus, puede no ser redactada en computadora, ¿no? O no contener en el orden, ¿no? de los petitorios, los hechos y la fundamentación jurídica y las pruebas, ¿no? Que es
en esencia cómo debe redactarse una demanda, ¿no? Pero lo que sí exige el juez constitucional es una sucinta relación de los hechos, ¿no? Incluso una demanda de habeas corpus puede ser redactada a manuscrito, a mano, por el demandante o la persona que en favor del afectado en su derecho interponga la demanda, ¿no? Entonces, la demanda se interpone ante el juez, se levanta un acta donde firma el demandante y las demás partes. Entonces, lo que sí se requiere es que se entienda o que se extraiga del contenido de esa demanda lo que es relevante, ¿no? La afectación, ¿no? Y si el demandante no ofreció las pruebas pertinentes, el juez constitucional tiene el deber, obligación de solicitar las pruebas al demandante, al demandado, a terceras personas o donde se encuentren, o constituirse, como dijimos, en el lugar de los hechos. Entonces, a eso me refiero, ¿no? La deficiente redacción de una demanda no es motivo, no es causal para que sea rechazada o para que sea inadmitida, ¿no? Entonces, el juez tiene que adecuar esos hechos al proceso, al momento de resolver esa controversia constitucional. Muy bien. Eso es relativo a los hechos de la demanda. Pero supongamos también, en virtud de la iure nubi curia, que me falta algo, creo, que el demandante no haya invocado los derechos correspondientes o derechos fundamentales correspondientes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si se cuestiona a través de un habeas corpus o se cuestiona a través de un amparo un proceso constitucional y se denominan en estos casos amparo contra resoluciones judiciales o habeas corpus contra resoluciones judiciales, que es el gran grueso de procesos que tenemos en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si se demanda o si te pone este tipo de demandas, se invoca la afectación del derecho de defensa en un proceso ordinario. Es decir, por ejemplo, si en un habeas corpus yo digo, como demandante, en el proceso ordinario donde yo soy parte se vulnera mi derecho de defensa. Y en realidad, de defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva. Muy bien. Pero en realidad, de los hechos contenidos en la demanda y de las pruebas y de los actuados judiciales que el juez constitucional o el operador constitucional tiene en sus manos, se advierte que en realidad no se vulnera el derecho ni de defensa ni la tutela jurisdiccional efectiva, sino el derecho a la prueba o el derecho a la instancia plural. Porque, por ejemplo, si en el proceso penal una de las partes ofreció pruebas y estas pruebas no han sido admitidas por un mero capricho del juez penal, y esa prueba va a determinar que la persona es inocente o pueda ser absuelta de la acusación fiscal o del proceso, el juez no las admite, entonces ahí se está vulnerando directamente el derecho a la prueba, ¿no? O si esas pruebas han sido admitidas por el juez penal, pero no actuadas o valoradas, o esas pruebas se pierden en el proceso, se estaría vulnerando directamente el derecho a la prueba. Eso es lo que se llama el contenido a la prueba, ¿no? El contenido del derecho a la prueba. O por ejemplo, y además de las pruebas, en ese proceso judicial se emitió una sentencia condenatoria indebidamente motivada o no justificada. Es decir, que los considerandos no justifiquen el fallo, ¿no? Entonces, cuestiono pues la motivación de esa sentencia condenatoria en materia penal, que es arbitraria, inmotivada, injustificada. Entonces ya son dos derechos, ¿no? Derecho a la prueba y derecho a la motivación de una sentencia judicial. Pero además de ello, por ejemplo, en este proceso penal, yo interpuse dentro del plazo de ley el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, ¿no? Y cumplí los requisitos para que se me conceda la apelación. Uno de ellos, ¿cuál es? La interpuse ante la instancia judicial que emitió la sentencia condenatoria, que yo considero que es injusta, arbitraria, en fin. Muy bien.
Yo como parte legitimada lo hice, estuve facultado para ello, ya son 2 requisitos. El tercero, cuestioné debidamente la sentencia, ¿no? En mi recurso de apelación coloqué los agravios que la sentencia condenatoria me causaba. Muy bien. Ya son 3 requisitos, ¿no? Y la interpuse dentro del plazo de ley, ¿no? Según el nuevo Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales, dependiendo. Entonces, cumple los requisitos y el órgano jurisdiccional caprichosa o erradamente, equivocadamente, no me concede recurso de apelación. Entonces, estamos hablando de 3 derechos fundamentales de la naturaleza procesal vulnerados en el proceso penal, cuestionado a través de un habeas corpus, ¿no? Derecho a la prueba, 1. Derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Y el tercero, derecho a que a la doble instancia o a la instancia plural. Entonces son 3 y ya no son, pero yo erradamente en mi demanda no los invoco los 3, sino invoco el derecho de defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, por esta errónea colocación de mi demanda de los derechos fundamentales de naturaleza procesal vulnerados, el juez va a examinar los hechos, los actores del proceso penal, va a ver, no, en realidad el juez constitucional va a decir, no se han vulnerado los derechos de defensa a la tutela, ni a la tutela jurisdiccional efectiva, sino a la prueba, a la debida motivación de resoluciones judiciales y a la instancia plural. Entonces va a decir el juez constitucional, ¿no? Los hechos, si bien se invocan tales derechos, a la luz de los hechos, la demanda debe ser resuelta porque se vulneraron o se habrían vulnerado los tales derechos realmente. Entonces, en conclusión, al respecto a esos 2 puntos, yo de forma deficiente redacto una demanda, pero por lo menos extrae la afectación de derechos fundamentales de mi demanda. Invoco erradamente la fundamentación jurídica, eso no debe ser óbice para que mi demanda sea rechazada liminarmente o cuando concluya el proceso constitucional, mi demanda no debe ser óbice para que se resuelva mi controversia constitucional puesta en conocimiento, ¿no? Aunque me declaren infundada, pero el juez en su sentencia va a identificar claramente cuáles son los hechos contenidos en la controversia constitucional y cuáles son los derechos que se habrían vulnerado o no se habrían vulnerado en el caso subyacente. El caso penal subyacente, muy bien. Entonces, diremos al respecto que el TC, bajo el marco de la ley 23.506, desarrolló la figura de la suplencia de la queja deficiente, manifestando que lo señalado por este tribunal en los fundamentos precedentes se encuentra enmarcado por los alcances de los dispuestos en el artículo 7º de la ley 23.506, donde se estipula el juez deberá suplir, el juez suplirá, ¿no?, las deficiencias procesales en que incurra la parte demandante. El juez va a suplir. Y en virtud, ¿por qué el juez va a suplir? ¿Por qué dirían algunos va a hacer este esfuerzo de suplir la deficiencia del demandante o del demandado, ¿no?, al momento de postular la demanda o de contestarla? En aras precisamente de la tutela, ¿no?, de la tutela efectiva, célere y rápida de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, lo que importa es la defensa de los derechos fundamentales. No importa, lo que importa es el contenido y no el continente, ¿no? El contenido, lo sustancial, relevante, desde el punto de vista constitucional. Muy bien. Por su parte, y siguiendo la misma línea, el artículo 9 de la ley 25.398 precisa que si el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional, es decir, el derecho fundamental, el juez ante quien haya sido presentada se inhibirá de conocimiento y la remitirá de inmediato al competente. Si, por ejemplo, el juez, el Poder Judicial, eso es excepcional, no lo hacen casi nunca, el demandante en realidad interpuso un habeas corpus en un juzgado civil. ¿Qué es lo que debería hacer el juez civil? ¿Cuál es su labor?
devolverla al demandante para que interponga la demanda en el juzgado correspondiente, juez penal, que es el competente para conocer la habeas corpus, o el juez debería ponerla en mesa de partes de los juzgados penales para que sea remitida al juez correspondiente para que de forma rápida, célere y eficaz se resuelva la controversia y sea puesta, por ejemplo, en libertad una persona que ha sido arbitraria e injustamente detenida. Entonces, el juez también tiene que ser coadyuvante, ¿no?, a la celeridad, ¿no? Erróneamente se interpuso ante un juzgado equivocado, este juez, este titular debe remitirlo al juzgado correspondiente de forma inmediata, en el día, para que resuelva, para que el nuevo juez o el juez que le corresponde resolver la controversia constitucional lo haga pronta y eficazmente. Muy bien. Y en virtud del principio Iuras Nubi Curia, el juez constitucional tiene el poder de vera, está facultado y tiene la obligación de identificar el derecho comprometido, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el derecho afectado realmente en la demanda, ¿no? Que se exprese la demanda, ¿no? O sea, el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre expresamente invocado en la demanda o lo haya sido erróneamente. Porque la demanda incluso, y hemos visto ya hay casos en las demandas constitucionales donde no se invoca ningún derecho fundamental. Ningún derecho fundamental ha sido invocado. Esa deficiencia, ese vacío debe ser suplido o llenado por el juez constitucional. Al momento de resolver la controversia constitucional, el juez debe identificar cuál es realmente el derecho que es afectado a la luz de los hechos, a la luz de los hechos expuestos en la demanda, a la luz de los actuados y a la luz de las pruebas que obran en el expediente constitucional. Muy bien. Mientras que a través de la suplencia de queja deficiente, el juez constitucional únicamente podrá desvincularse de lo planteado en la demanda a fin de otorgar una protección eficaz a los derechos constitucionales lesionados, siempre a favor del quejoso y nunca en contra de él. Muy bien, pero hay una cosa que quiero yo dejar bien sentada. Incluso al momento de sentenciar, el juez constitucional puede poner los términos correctos, ¿no?, en relación a los hechos expuestos en la demanda y a los actuados. Lo que no puede hacer el juez constitucional, por ejemplo, es inventar hechos. ¿No? Tiene que ser los hechos, resolver sobre los hechos y sobre las pruebas que existen en la demanda. Además, un tema muy importante y que guarda relación con los procesos ordinarios. El juez tiene que resolver también respecto a la controversia o controversias que se encuentren contenidas en el petitum o en el petitorio de la demanda, ¿no? Por ejemplo, en una demanda constitucional pueden alegarse la afectación de varios derechos, ¿no? Derecho a la prueba, hemos dicho, derecho a la motivación de una sentencia judicial y derecho a la doble instancia. Entonces, en la sentencia constitucional, y en ese sentido, el Tribunal Constitucional es mucho más escrupuloso, debe resolver cada extremo de la demanda, ¿no? Por ejemplo, el juez constitucional respecto a la prueba, decir, ¿no?, de los actuados y las pruebas actuadas, evidencia que se afectó o no este derecho a la prueba. Pero tiene que decirlo, tiene que explicarlo en su sentencia. Muy bien. Y por ejemplo, respecto a la indebida motivación de una sentencia, el juez constitucional tiene que decir la sentencia se encuentra debidamente motivada por tales hechos, ¿no? Porque en su considerando se expresa, no sé, la justificación que ha llevado al juzgador penal a tal fallo correspondiente, ¿no? Y ha meritado pruebas, ¿no? Y otro tercer punto, a la doble instancia, por ejemplo, ¿no? Decir de los actos, en realidad sí o no, ¿no? Se vulneró tal derecho, y si se vulneró es porque decir y explicar, por ejemplo, el demandante interpuso su demanda
dentro del plazo de ley y justificó o sustentó bien su apelación, y el órgano jurisdiccional de forma arbitraria no le concedió el recurso correspondiente, por lo cual se denegó la posibilidad de que la sentencia condenatoria sea revisada en segunda instancia. ¿Y qué ordenará el juez constitucional, por ejemplo? La restitución de estos derechos. El juez constitucional, como vamos a ver más adelante, puede declarar nula resoluciones en proceso penal o actuaciones procesales determinadas y disponer que el juez penal reponga este acto, es decir, emita nueva resolución o emita nueva sentencia. Entonces, ahora, la justicia constitucional o la judicatura constitucional no se puede entrometer en la labor de la justicia ordinaria, Entonces, eso, o sea, solamente ahí tiene facultades para resolver, ahí donde se detecta la afectación de derechos fundamentales. Si es en un proceso penal ordinario, derechos fundamentales, por ejemplo, de naturaleza sustantiva o derechos fundamentales de naturaleza procesal, Entonces, estos principios que hemos señalado deben ser servir de inspiración al juez constitucional al momento de resolver. El juez constitucional, como digo, debe tener un especial sentimiento constitucional, una sensibilidad especial, porque detrás de una persona hay una vida, un proyecto de vida, detrás de un expediente, detrás de un documento. Y no solamente hay una persona, una vida, hay una familia probablemente, que sufren, que sufren por esa afectación. Entonces, a veces en el Poder Judicial, en el momento de resolver, los jueces no ven esto, no tienen sensibilidad. Yo sé que hay factores que hacen que no se puedan resolver los procesos de manera rápida, eficaz, y muchas veces también pasa al tribunal cuando al momento de resolver ya el derecho se tornó irreparable, Entonces, por eso que los operadores constitucionales desplegamos un gran esfuerzo para resolver o proyectar lo más pronto posible, Pero, repito, Pero esto es no hay que resolverlo de una manera fría, sino sensibilizarse, ponerse en los zapatos de aquel justiciable, de aquel afectado o de aquel demandante, Entonces, lo que hemos visto hoy día son los principios que inspiran el código, que es el pórtico axiológico, valorativo del juez, y que incluso puede remitirse a estos principios al momento de resolver. Puede justificar su decisión invocando estos principios constitucionales, La próxima clase vamos a ver precedente, doctrina y sentencia constitucional, sistemas de justicia, sistemas de control constitucional, control concentrado, control difuso. Vamos a hablar un poco del precedente, de la sentencia constitucional, vamos a tratar de abordar los acuerdos plenarios, y la subsiguiente clase ya comenzaríamos con lo que son los procesos constitucionales de libertad propiamente dichos: proceso de amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento, y terminaremos con los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y conflicto competencial, Entonces, agradezco esta atención que me han prestado, y los invito pues a encontrarnos en una próxima clase, y muchas gracias. Ahí tienen al inicio mis datos creo que no están. Cualquier cosa se comunican con la institución, con Indejur, si necesitan alguna diapositiva o necesitan alguna jurisprudencia que mi persona les pueda remitir gentilmente a sus correos. Muchísimas gracias.